Buenas tardes, hermanos. Pues ayer terminamos el capítulo 25 y era el que iba a enseñar el hermano Mauricio. Hoy me toca a mí dar el 26. Así que es un capítulo muy largo, muy extenso, 75 versículos. Vamos a hacerlo de una manera lo más reducida que podamos. No porque no haya que decir, sino que hay mucho que decir. Más bien por lo largo del capítulo. Vamos a ir viendo algunos puntos importantes, pero si usted alcanza a ver otros puntos ahí que quiera compartir con nosotros, adelante, y esperamos de que Dios haga en nuestra vida ese cambio, esas aplicaciones que debemos de hacer y valorar la vida y la enseñanza de nuestro Señor Jesús y mirar cómo el Señor Jesús llega hasta el capítulo 26 y cómo se va a enfrentar ya a lo que es la recta final para que Él pueda ser sacrificado como ese Cordero Pascual. Vamos entonces a entrar al capítulo 26. Y los invito ahí a que vayan conmigo a sus Biblias. Empezamos ya con el capítulo 26, versículo 1. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Que Dios tenga misericordia ahí de nosotros, que nos ayude a entender lo que su palabra nos va a enseñar el día de hoy. Ok, empezamos. Dice el capítulo 26, versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas esas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Vemos a Jesús del 1 al 5. Decirle a sus discípulos que en 2 días se celebraba la Pascua y que en esos días el Señor iba a ser crucificado. Interesante aquí porque el complot que hacen los sacerdotes y los escribas y los ancianos era no matar a Jesús en el día de la Pascua, pero ocurrió precisamente lo que ellos no querían que pasaran. Jesús dijo que iba a ser en la Pascua y fue en la Pascua. Vemos a Jesús teniendo el control aún de su muerte y el día de ser sacrificado. Lo interesante aquí es de que aquellos que estaban encargados de enseñarle al pueblo a amar al prójimo, amar a Dios, vemos que en el día de la Pascua iban a asesinar al hombre justo por excelencia, al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad. Entonces esto el Señor se adelanta y les profetiza lo que va a pasar. Y miramos del 6 al 13 también nos va el Señor a decir algo. Dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto se podía haber vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de preparar para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está haciendo para memoria de ella. Ahora vemos a Jesús yendo a Betania. Recordemos que en Betania fue cuando Jesús resucita a Lázaro. Y por el libro de Juan vamos a mirar que posiblemente hay una gran posibilidad que esta mujer sea María, hermana de Lázaro. Y vemos a María no solamente adorar al Señor haciendo estas cosas, sino que preparándolo, dice el Señor, para el día de su muerte. Interesante, porque los cuerpos se preparaban después de la muerte, no antes de la muerte. Pero esta señora está preparando el cuerpo de Jesús para ser llevado como sacrificio, olor grato. Entonces aquí también viene una aplicación para nosotros, porque ¿cómo presentamos nuestra adoración? Se presentará como ese olor grato ante Dios. Es más, los discípulos pensaron que este perfume era tan caro. En el libro de Juan nos dice que es 1 libra de nardo y era de lo más caro, de lo más algo que no se podía tirar así tan fácil. Para ellos era un desperdicio. Pero miramos a Jesús decirle: bueno, si lo piensan hacer para los pobres siempre estarán entre ustedes. Pero vemos al Señor decir lo siguiente:
que lo que ella ha hecho es preparar el cuerpo del Señor. Entonces recordemos que está a punto de celebrarse la Pascua, y así como los corderos se preparaban, se elegían puros, sin manchas y con todos los requisitos que establecía la ley, esta señora también hizo lo mismo para preparar el cuerpo de nuestro Señor. Pero algo interesante, donde quiera que se predique este evangelio, dijo Jesús, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora aplica también a la mujer a la mujer María, llamada María, la que derrama este perfume caro en los pies, desde la cabeza de Jesús hasta los pies. Pero también aplica a la iglesia. Miremos a la iglesia, que es aquella que debe de preparar al Señor en su adoración. Vemos a esta mujer preparar al Señor de antemano para este acto, y el Señor no lo rechazó. Así como nosotros también podemos adorar al Señor con una adoración genuina, y el Señor no lo va a rechazar. Ahora también por otros libros como Juan, vemos de que aquí dice que fueron los discípulos, pero una sola persona incitó a los discípulos a tener este tipo de pensamiento, y ese pensamiento dice que era, en otro libro nos dice que es Judas Iscariote, quien siendo el tesorero pues tenía como ambición de tener más y tener más, y sabemos ya que la Biblia lo describe como un ladrón, ¿verdad? Ahí que ministraba las ofrendas. Interesante ese punto, porque vemos a Jesús permitir que un ladrón administre lo que es de Dios, pero todo está bajo control, bajo la soberanía de Dios, bajo la soberanía de Jesús, y Él sabe por qué estas cosas suceden así. Versículo 14 y 15, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Ahora vemos, ya todos conocemos a este personaje que fue el traidor, y también una profecía que se cumple aquí. Zacarías 11, versículo 12, nos habla de este precio que se iba a pagar por Jesús. 6 siglos antes de este acontecimiento, Zacarías había profetizado ya contra el precio que se le iba a poner a Jesús y cómo se iba a vender. Y creo que ya pasamos por el libro de Zacarías y hace una marcación directa a este evento. Versículo 17 en adelante, dice ahí: institución de la cena del Señor. Bueno, todos sabemos que hay dos grandes ordenanzas en la Biblia. La primera ordenanza es el bautizo, y la segunda ordenanza es la cena del Señor. Vamos a mirar aquí que dice el Señor. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos lo que comas la Pascua? Para que comas la Pascua. Quisiera hacer un poquito de énfasis aquí en el versículo 17. Parece que Jesús ya no puede regresar a la iglesia, al templo. Ya vimos a Jesús salir del templo y decir en el capítulo 24 que ya no lo iban a volver más ahí. Entonces el Señor anda buscando un lugar donde pasar este lugar tan importante que es la Pascua. Pero un día antes se celebra los panes sin levadura. Esta es otra fiesta que se anticipa a la fiesta de la Pascua. Entonces miramos aquí al Señor mandar a sus discípulos a donde un señor, donde no se revela el nombre. Dijo el 18: y él dijo: id a la casa de cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ahora, ¿qué autoridad tiene el Señor para mandar a sus discípulos a casa de este hombre? Aunque no se nos dice quién es, este hombre no se negó a lo que el maestro, a lo que el Señor, nuestro Señor Jesús, está pidiendo. Versículo 19: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ahora ya imaginamos ya estar en ese día de la Pascua, una noche de Pascua. Miramos a Jesús ya estar con sus discípulos para celebrar ese día tan memorable y tan importante para los judíos. Recordemos que la Pascua es la celebración de cuando Israel sale de Egipto, el último día de la plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Este era un cordero que se tenía que preparar como sacrificio, pintar la sangre con la puerta con la sangre del cordero para que el ángel de Jehová no pasara por ahí,
por los que pintaran y siguieran esta orden de parte de Dios. Y vemos al Señor ya, a Jehová Dios, imponer esta celebración perpetua para todos los judíos a partir de la salida de Israel. Ahora el Señor Jesús pues aquí va a celebrar como todo judío de su época. Dice el 20: cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Parece que la celebración de la Pascua no solamente es celebrar la Pascua, sino que el Señor, al igual ya que en otros capítulos anteriores el Señor había anunciado que lo iban a entregar, ahora como que el énfasis es un poco más central, porque enseguida les va a decir algo. Dice el versículo 22: y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Y esta pregunta es bastante interesante, porque la idea es de que cada uno de ellos se empezó a sentir incómodo con esta comentario acerca de que Jesús hace acerca del que lo va a entregar, y todos están preguntando: ¿soy yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Miremos qué dice el Señor en el 23. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y otra vez volvamos y nos imaginemos que todos están sentados a la mesa, y no es una mesa como normalmente nosotros conocemos. Por historia y tradición sabemos que las mesas eran a ras de suelo, y que casi todos estaban como juntos, acostados, ¿verdad? Entre acostados y sentados. Entonces vemos de que era imposible saber quién metía la mano en el plato donde Jesús comía, porque pues eran 12. La Biblia ya nos describe que eran 12, pero me imagino que aquello tendría que causar intriga, mas sin embargo nos vamos a dar cuenta de algo, que lo pasaron por alto, al igual que muchas veces el Señor les decía: de cierto el Hijo del Hombre será entregado para que muera. Lo pasaron por alto totalmente. El 24 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y ahora muy interesante lo que dice el versículo 24, porque él está recurriendo a la Biblia. Dice: el Hijo del Hombre va según está escrito de él, que iba a ser entregado. Ya la Biblia está anticipándose, y otra profecía más que se cumple aquí en Jesús. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Ahora también Judas, como todos los que están ahí sentados alrededor de Jesús, le vuelve a preguntar, y el Señor le dice: tú lo has dicho. Pero parece que esto pasó por alto a los demás discípulos, porque nadie encaró en ese momento a Judas, más bien se pasó por alto. Dice el 26: y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias a Dios, le dijo: bebed de ella todos. Ahora, esto es algo simbólico. Sabemos de que no se comieron el cuerpo literal de Cristo, el cuerpo físico. Dice ahí que tomó el pan y lo partió, oró y le dio a sus discípulos. Igual la copa que estaban bebiendo, y más adelante nos va a decir que es el fruto de la vid. Y tampoco esto es de que están tomando la sangre de Cristo, como más adelante ya en la historia vamos a mirar que se les tachó a un tiempo a los cristianos de ser caníbal por decir estas cosas. Pero todo esto es simbólico. Dice el 28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de pecados. Y aquí tenemos que hacer un poquito de énfasis, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Cuando dice es mi sangre del nuevo pacto, quiere decir que hay uno anterior. Y si regresamos a Éxodo, vamos a mirar allá en el monte Sinaí a Moisés hacer un pacto con el pueblo y con Dios, rociándole la sangre de los becerros. Pero ahora el Señor hace un nuevo pacto, ahora tipificando lo que era el cordero pascual, lo que eran los becerros allí en el monte Sinaí, la sangre que fue rociada en el libro de la ley y con el pueblo. Ahora el Señor le está diciendo que esta es la sangre, su sangre de él, por un nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ahora, aquí muy atento, porque dice que por muchos, no dice que por todos, para que no entendamos de que al final de cuentas el Señor es amor y nos va a perdonar a todos. No dice aquí, dice que por muchos es derramada
para remisión de los pecados. Ahora, la remisión tiene que ver con un pago. Así que todo pecado tiene un costo, y ese costo de todo el pecado de aquel que recibe a Jesús es la sangre de Cristo Jesús. Fue su vida por nuestros pecados, y gracias a esa entrada que Dios nos permite por medio de ese nuevo pacto, hoy podemos gozar de vida nueva, podemos gozar de vida eterna, podemos gozar de lo que Dios ofrece. Realmente estábamos destituidos de la gloria de Dios, sin esperanza, aún nosotros como gentiles, ya alcanzados por la sangre y por el llamado de Jesús para formar parte de su pueblo. Tendremos que estar aún más agradecidos con el Señor, porque Dios nos ha mirado desde antes de la fundación del mundo. Miremos el 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora miremos esta declaración de Jesús. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. El Señor está diciendo que es la última vez en la tierra que Él va a estar tomando fruto de la vid, el vino. Pero lo va a volver a hacer. ¿Cuándo? Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor está anticipando y garantizando que viene un día en que todos los convidados a la fiesta, todos los que van a estar con Él, todos los que han recibido este regalo maravilloso de parte de Jesús, que es vida eterna, y que le han aceptado a Jesús como su Salvador y su Rey y su Señor, estarán un día sentados en el reino de su Padre, en la misma mesa de Dios. Y esto es maravilloso, hermanos, porque después de nosotros no tener ningún chance de entrar en este nuevo pacto, no solamente Dios nos rescata y nos salva, sino que nos ha dado garantías incomparables, como estar sentado a la mesa de Dios mismo. Versículo 30 al 35. Vamos a mirar a Jesús haciendo algo también durante la Pascua. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahora, este himno, miramos a Jesús siendo hombre, adorando también a su Padre por medio de oración y por medio de himnos y por medio de lo que hacía él, su ministerio. Aquí muchos comentaristas dicen que es una serie de salmos que se cantaba en esta celebración de la Pascua llamada Jalel. Parece que el hermano Luis ya nos comentó acerca de este paquete de libros, y son los Salmos 116, Salmo 117 y Salmo 118 que se cantaba aquí. Y interesante el contenido que tiene aquí, porque habla acerca de ese tiempo que el Cordero de Dios o el Mesías o Jesús iba a pasar, como más adelante nos lo va a explicar, diciendo él: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 116 habla de eso, pero no solamente eso, sino que el Señor se está anticipando, está preparando su espíritu para este momento. Sabe el Señor que lo que viene enseguida es algo horrible, tremendo, porque viene la crucifixión del Hijo de Dios, donde el hombre, donde la autoridad de su época, tanto los religiosos como los romanos, van a descargar toda la furia, y no solamente la furia humana, sino que aún el Padre descarga toda la ira de él sobre nuestro Redentor y Señor Jesucristo. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él. Nos anticipó ya también Isaías. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Otra vez el Señor citando aquí las escrituras y citando ahí el libro de Zacarías. Lo interesante aquí es la palabra escandalizar. Y lo que está diciendo el Señor ahí es que iban a perder la confianza en Él, que iban a quedar dispersas. Iba a ser tanto el impacto. Ellos no esperaban que su Mesías fuera una persona que iba a rendirse tan fácilmente, mas sin embargo ellos no entendían el propósito por el cual Jesús había venido, y el propósito era morir para que muchos fuéramos salvos, para que muchos por medio de su muerte alcanzáramos el perdón y la conciliación con nuestro Dios. Dice el versículo 32: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esto es otra garantía de parte del Señor. Ok, sé que me van a matar, sé que voy a pasar por este momento de tribulación y de angustia, pero también sé
que voy a resucitar e iré delante de vosotros. 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Señor, aunque todos tropiecen por causa de ti, Señor, yo no te voy a abandonar, yo no voy a perder la confianza en ti. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros perdemos la confianza? Como lo hizo el apóstol Pedro. Y es muy común que a veces nosotros tropecemos con este tipo de problemas en nuestra mente, que a veces no queremos o no aceptamos que las cosas que nos están sucediendo es como Dios las está mandando, y a veces dudamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Versículo 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Se le conoce a Pedro como el traidor, como el que negó a Jesús 3 veces. Y vemos aquí que no solamente fue Pedro, porque al final del 35 dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. Versículo 36 al 46. Jesús ora en el Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Importante para Jesús en estos momentos tan difíciles que iba a presentarse en oración. No es la primera vez que miramos a Jesús encomendarse a Dios en oración, y esto es un ejemplo que nosotros debemos de seguir todo el tiempo. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y tú puedes preguntar, ¿acaso Jesús, siendo Dios, se entristeció? Pues sí, en su condición de hombre él sabía lo que venía enseguida y se entristeció, y no solamente se entristeció poquito, ni se angustió, dice en gran manera. Versículo 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yo me imagino al Señor con estos 3 hombres. Él quería sentir el compañerismo, quería sentir el apoyo espiritual de estos hombres, y Él les está diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quisiéramos nosotros si supiéramos que el día de mañana o enseguida, en las próximas horas, nos toca morir, y si tenemos ahí a los amigos con nosotros, nuestros hermanos, queremos que estén con nosotros, que nos apoyen, que oren, que nos preparen en oración. No vemos al Señor aquí decirle que Él se va a enfrentar solo. Él está enseñando aquí una manera de cómo los demás hermanos podemos arropar a otros en momentos difíciles, como lo está pasando ahora Jesús. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y hermanos, esta declaración de Jesús es bastante impresionante, como el Señor lo dice, porque Él dice, Padre mío, si es posible, lo que esté en tu alcance, Señor, lo que esté en tu, si es posible que esto no pase, que así sea, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Él está descansando en la soberanía, en el control que tiene Dios de lo que va a suceder a continuación. Y muchas veces esa debería ser nuestra oración, esperar la voluntad de Dios y que sea como Él quiera, no dándole órdenes al Señor, no poniéndole condiciones al Señor. Aún Jesús, el Hijo de Dios, no lo hizo. Y vemos otra vez al Señor en el versículo 39 postrándose sobre su rostro y orando. El versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que oramos a Jesús 1 hora? ¿Cuándo fue la última vez que derramamos lágrimas ante su altar? Nos cuesta pasar 1 hora orando al Señor, nos cuesta dedicarle un tiempo al Señor. Honestamente a mí me ha sucedido muchas veces, y cuando llego a este pasaje me doy cuenta cuán inútil he sido, porque no soy capaz de darle al Señor lo que Él merece. Versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora el Señor aquí sabe que ellos son débiles, sabe que no han cultivado lo espiritual, más bien han cultivado lo carnal. Y si ellos hubieran estado velando y orando con anticipación, como el Señor lo hizo, muy difícilmente estas personas lo hubieran abandonado y lo hubieran negado, como lo hizo el apóstol Pedro.
Y esa es a la tentación que Jesús está apuntando, de que van a venir, a partir de que se ha quitado Jesús de entre ellos, van a venir tiempos difíciles donde ellos van a perder toda confianza en Jesús. Y aún vamos a mirar a los apóstoles en otros capítulos, cómo abandonan por un momento esa idea de seguir a Jesús. No es hasta que Jesús se les presenta otra vez y los vuelve a animar, a darles esa confianza otra vez en Él. Y ya el Señor había dicho: recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu. Entonces eso también lo vamos a estar mirando más enseguida ya en el libro de Hechos, en el libro de Lucas, en el libro de Marcos. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vemos al Señor ahí, como dijo a versículos antes, preocupado en gran manera. Mi alma es triste en gran manera. Y por segunda vez oró el Señor ahí. Ya lo vimos orar la primera vez, ahora por segunda vez. Vino otra vez el versículo 43 y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Hermano, realmente nosotros cuando oramos al Señor lo hacemos con esa devoción que debemos de hacerlo, o nos dormimos en los negocios de nuestro Señor. A veces es triste cuando nosotros no le tomamos importancia. ¿Por qué no nos dormimos en el trabajo? ¿Por qué no nos dormimos cuando quedamos bien con alguien? ¿Por qué siempre cuando es para el Señor lo hacemos con cansancio? Aquí vemos a los discípulos pasar por alto esta advertencia cuando el Señor tenía esta necesidad de que ellos pudieran acompañarlo en esos momentos tan difíciles. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Ahora vemos al Señor orar por tercera vez. Recordemos que estamos en la noche de Pascua, estamos leyendo esto, y el Señor está ocupando la noche para orarle al Señor, para decirle al Señor que prepare su vida, para que lo prepare para ese momento. Y el Señor ha estado orando al Señor: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Aunque Él no quiere pasar por ese momento de dolor, de abandono del Padre hacia su Hijo. El versículo 45: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Versículo 45: los deja dormir, pero a la vez también el Señor les dice que ya su hora ha llegado. Versículo 47 en adelante, vamos a mirar aquí el arresto de Jesús. Ya vimos a Judas hacer negocio con los líderes religiosos, con los ancianos, y ahora el versículo 47 nos va a narrar cómo fue su arresto. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Otra vez ahí los religiosos, ahí los principales sacerdotes, los ancianos, y no vinieron a hablarle, vinieron con palos y espadas. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. ¿Acaso no conocían estos a Jesús ya? ¿Por qué era necesario que esto pasara? Bueno, parece ser que ellos querían que desde de adentro alguien lo traicionara, y así fue como sucedió. Y enseguida se acercó Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Ahora, esta palabra salve es una saludación que se daba en aquel momento. No está diciendo que el Señor se salve, ¿verdad? Sino que lo está saludando. El versículo 50: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahora el Señor sabía perfectamente lo que venía, lo que iba a suceder, y ya se refiere a él como amigo, ya no como hermano ni como Judas, no, amigo. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. En otros evangelios parece que se trata del apóstol Pedro. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada
perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y aquí sorprendente, porque estas declaraciones de Jesús es para o deducir varias cosas. O Jesús está loco, o Jesús es un demente, o Jesús es Dios, o Jesús es el Hijo de Dios, como Él mismo lo dijo. Porque ¿quién en su sano juicio va a decirle a alguien que él puede orar y que su Padre que está en los cielos le puede mandar 12 legiones de ángeles? No una, ni dos, ni un ángel, sino que 12 legiones. Esto es, hermano, para analizar. Algunos que niegan la deidad de Jesús, más adelante vamos a mirar cuál fue el punto clave ya para que estas personas lo pudieran declarar digno de muerte. Dice el versículo 54, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Otra vez el Señor citando ahí las escrituras, citando ahí a Jeremías, citando a Isaías, citando a los salmos. En aquella hora, dice el versículo 55, dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Miramos ahí a Jesús ahora decirle: bueno, todos los días me tenían a la vista, ¿y por qué esperan ahora? Como si fuera un ladrón, dice ahí el versículo 55. Versículo 56, vemos ahora a los discípulos huir, aquellos que habían prometido el Señor ir con él hasta la muerte. Ahora vemos huir. Pregunta, hermanos, ¿cuántas veces nosotros huimos de lo que el Señor nos ha encomendado? ¿Cuántas veces nosotros le prometimos al Señor algo y no hemos cumplido? Versículo 57 al 68. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ahora, aquí este complot parece que ya se va formando otra vez. Vimos a los líderes religiosos y a los ancianos aprendiéndolo, pero aquí ahora se suma el sumo sacerdote Caifás y los escribas. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos. Ahora esto es importante porque ellos no podían condenar a Jesús sin haber 2 testigos, y esto lo estipulaba la ley de ellos, ¿verdad? Y estos 2 testigos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y en realidad ellos están también citando ahí a Jesús decir esto. Y ya sabemos que Jesús está hablando de su propio cuerpo, no estaba hablando del edificio. Aunque no hay ningún problema, que para el Señor no hay nada imposible, pero ellos están ocupando este argumento para mostrar testimonio falso contra Dios y para poderlo castigar. El 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Finalmente parece que Jesús va a hablar en el 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hermano, esto es una declaración bastante tremenda de parte de Jesús, porque en pocas palabras le dijo: yo soy el que estaban esperando, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Y no solamente eso, van a ver el poder de Dios, que se va a sentar a la diestra de Dios, y lo van a ver viniendo en las nubes del cielo. Y esto es increíble, hermanos, porque no podemos negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Un humano no puede hacer esto. Nadie se puede atribuir que es hijo de Dios y hacer estas cosas como el Señor Jesús lo está haciendo. Ese es un argumento que lo entendieron los sacerdotes y lo entendió el sumo sacerdote. Enseguida el versículo 65 va a decir: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. Eso es lo que ellos querían escuchar de Jesús. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia.
Esta blasfemia de compararse a Dios era digna de muerte. Versículo 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Ahí está, es lo que ellos querían escuchar en boca de Jesús. Y Jesús únicamente les dijo 2, 3 frases que para ellos fue algo arbitrario. Todos sabemos que no debía de suceder así. Fue algo que no pasó por el proceso que normalmente tenían que pasar los reos. Jesús fue llevado de un día a otro del arresto, fue llevado ante el concilio para declararlo culpable. Versículo 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazo, y otros lo abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hermanos, increíble esto. ¿Te imaginas escupir en la cara al Hijo de Dios? ¿Te imaginas escupir a aquel que entregó su vida por ti y por mí? ¿Te imaginas abofetear a aquel que entregó la última gota de sangre para que nosotros pudiéramos tener esa paz con Dios, para calmar la ira de Dios? A lo mejor no lo hicimos en ese momento, a lo mejor no nos miramos como aquellos que lo hicieron, pero el no hacer la voluntad del Señor es semejante a escupirlo en la cara, a darle de puñetazos, a bofetearlo, a blasfemar contra Jesús. Versículo 69 al 75. Y terminamos, hermanos. Y disculpa que está largo este capítulo. Vienen capítulos más cortos y otros más largos. Así que espero que podamos mirarlo. No estoy profundizando porque nos llevaría más tiempo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús Galileo. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Pedro? ¿Lo hubieras negado? ¿O te hubieras parado firme? El versículo 70, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Vemos la primera negación ahí de Pedro. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no lo conozco al hombre. 73, un poco después acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hermanos, a veces somos descubiertos por nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar. Pero a veces no es como el cristiano que debería de tipificar a Cristo. A veces es para desprestigiar a Cristo mismo, cuando miran en nosotros impureza, pecado, nuestra manera de hablar, nuestra conducta, la manera en que nos dirigimos a otros. Versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Qué interesante, porque lo que Jesús había dicho horas antes, ahora se cumple, y Pedro reconoció cómo el Señor tenía el control de todas las cosas. Versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes, que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Muchos Pedros andamos por ahí negando a Jesús, con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra manera de llevar el cristianismo. Miramos a un Pedro que salió corriendo, lloró amargamente, y a partir de que Jesús resucita y se les vuelve a presentar, Pedro y los 12 y los discípulos, los 11 discípulos que quedaron, agarraron un auge y se llenaron, se invistieron de poder y fueron investidos por el Espíritu Santo de Dios, porque depositaron su confianza en el Señor. Buscaron la presencia, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y a continuación, ya después de aquí en adelante, vamos a mirar a Pedro en el libro de Hechos predicar con gran poder y mirar cuántas almas se convierten a Jesús en un solo día. Seamos como Pedro, lloremos amargamente cuando nosotros no hemos sido fieles a Dios, cuando le negamos con lo que hacemos. Esto ha sido el capítulo 26, hermanos. Dios te bendiga, y espero de que puedan surgir más comentarios, ampliarlos, y que nosotros podamos aprender los unos de los otros. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones.